Hermanos queridos, hablan en el Evangelio de Juan. De aquí adelante, si el Señor permite, vamos a tener 2 sermones. Este sermón y el siguiente. Luego vamos a hacer una pausa en el Evangelio de Juan por 2 domingos. Probablemente vamos a tener un tema especial. Pero mientras vamos, si el Señor permite, culminar hoy la penúltima sección del capítulo 4. Los textos que vamos a considerar van desde el 27 al 42. 27 al 42. Y vamos a orar, hermanos, y pedir al Señor nos ayude en este tiempo. Padre amado, Padre bendito, gracias una vez más que nos permites abrir tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entenderla. Pedimos, Señor, que tú ilumines nuestra mente, que nos ayudes a comprender tu verdad, y que tu verdad transforme nuestras vidas para tu gloria y para el bien de tu pueblo. Señor, edifícanos, ayúdanos por favor en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es El privilegio de trabajar para Dios. El privilegio de trabajar para Dios. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez, por lo menos acá en nuestro país, pensaste, trataste de rastrear cuándo fue la primera vez que entró el Evangelio en Paraguay. Y estuve investigando algo al respecto. Y es interesante que ya en la época colonial, ya en 1537, del 1537 al 1811, hay registros, no de que alguien haya evangelizado, sino que hay un alemán que de apellido Smith, Ulrico Smith, que se le atribuye a él que fue uno de los primeros evangélicos que en esa época le llamaban luterano, que estuvo aquí por Paraguay, por Sudamérica. Pero él no evangelizó, tampoco fundó una iglesia, no sabemos. Solamente que el primer registro de que tenemos nosotros, de que alguien que no sea católico que trajo el evangelio, fue él el primero. Y también al seguir la historia, dice que hubo una persona también en el 1572. Hubo un tal Felipe de Cáceres, que era un gobernador aquí en Asunción. Dice el historiador que este padeció y fue expulsado por el obispo de Asunción, Fray Fernando de la Torre, que en abierto desafío a su autoridad lo acusó públicamente de luterano. Logró su deposición y posterior envío a Sevilla, España, para ser entregado al tribunal del Santo Oficio. Recuerden que en esa época el evangelio estaba prohibido. Solo la Iglesia Católica gobernaba casi el mundo conocido y cualquier otra religión era violentamente prohibido. ¿Se acuerdan de la Santa Inquisición, como le llaman? No tiene nada de santo eso, fue diabólico. Pero también ya vemos que a este gobernador se le acusó como luterano, evangélico. También es interesante que en Paraguay en 1842 se sancionó una ley que en su artículo 25 expresaba la prohibición de la presencia de sectas religiosas o libertad de cultos en el territorio nacional. Sin embargo, a partir del 1870, ¿cuándo fue que ocurrió la guerra grande en Paraguay? Estaba terminando para este tiempo. 1870, la Triple Alianza, ¿se acuerdan? Después de la Triple Alianza, el Paraguay permitió el libre ejercicio de cualquier otra religión que la católica. Y eso lo hizo de manera constitucional. A partir del 70 se fomentó la inmigración para que
se vuelva a poblar el Paraguay, que fue diezmado justamente por la guerra, para que contribuyan al desarrollo del país. Y en 1898, las cámaras del Congreso sancionan leyes para el fomento de inmigración. La mayoría de los inmigrantes que llegaron fueron comunidades protestantes, también agricultores, comerciantes. Las primeras comunidades que llegaron fueron los alemanes luteranos a partir del 1881. En el 27, en 1927 empiezan a llegar menonitas, rusos, canadienses, y ya desde la década del 50, cuando entraron los presbiterianos, también los pentecostales, empezaron las campañas, ¿se acuerdan las carpas? Campañas evangelísticas, no precisamente de personas que nosotros hoy alentaríamos que lo escuchen y que lo sigan, pero entraron. Y es interesante que por lo menos esta es nuestra historia, esto es lo que nosotros somos. No es que el apóstol Pablo vino a Paraguay y nos testificó a nosotros, fueron otras personas. Y eso es interesante ver de que Dios usa los medios, pero usa personas para que el evangelio se pueda propagar en este mundo. Dios no va a enviar un ángel para que te predique el evangelio. Dios va a enviar a un creyente fiel que va a ir a entregarte el evangelio. Esa es la obra de Dios en este mundo. Y en el pasaje que vamos a considerar, Cristo vino a hacer la obra de su Padre, y es en esa obra que todos los creyentes estamos involucrados hasta que Cristo venga. De hecho, el único motivo de por qué estamos todavía en este mundo, por qué la iglesia sigue en este mundo, es porque la obra de Dios debe continuar. Y eso va a ocurrir, esto culmina cuando termina esa obra en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de leer nuestro texto, les leo un versículo más de Proverbios 11:30 que dice así: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y el que gana almas es sabio. Ahora sí, hermano, acompáñenme en la lectura. Verso 27 al 42. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más
por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El pasaje que vamos a considerar en esta mañana, veremos por medio de la acción de la mujer samaritana que el Señor nos manda a priorizar la obra de Dios, es decir, la salvación de las personas. Y esto es por medio de la predicación del Evangelio, es que nosotros llevamos a cabo esta obra de Dios. Y también nuestro Señor va a ilustrar la forma en que debemos hacerlo. Es difícil bosquejar, Juan, poner los puntos para que eso pegue en la mente de la gente, pero de igual manera proponemos siempre 3 puntos para guiarnos en la lectura. El primer punto que vamos a ver: cumplimos la obra de Dios, en primer lugar, al presentar a Cristo a otros. En segundo lugar, cumplimos la obra de Dios al priorizar lo eterno sobre lo temporal. Y en tercer lugar, al instruir en la palabra de Dios a otros. Y el primer punto que vamos a ver es que cumplimos la obra de Dios al presentar a Cristo a otros. Dice el verso 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Aquí hay un contexto cultural importante que observar, porque en esta pregunta, si bien se muestra una confianza y un respeto hacia Jesús, es importante que entendamos que en esa época no era común ni normal ir con tu esposa de la mano, mucho menos un maestro, un rabí. Culturalmente eso se veía de mala forma, no era normal. Dice un comentarista al respecto: era una infracción escandalosa de las normas sociales. En el judaísmo creían que si un rabino hablaba con una mujer, era en el mejor de los casos una pérdida de tiempo y en el peor una distracción para el estudio de la Torá, algo que podría derivar en la maldición eterna. Más sorprendente aún es que fuera con una samaritana. Y de haber sabido el trasfondo inmoral de la mujer, estarían completamente atónitos. Pero aquí nos muestra algo importante. Si bien la norma social en esa época prohibía, de hecho, que los rabinos, cuando iban con su esposa, ellos se iban en la punta y su esposa hacia atrás, le tenía que seguir atrás. No le tenían que ver juntos para que la gente no diga nada indecoroso de él. Imagínense. Pero Cristo, ¿qué hace, hermano? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto incluía no solo a los judíos, sino a personas de toda lengua y nación y trasfondo, podríamos nosotros añadir. Esto es importante apuntalar, porque aunque ustedes no lo crean, recién en Hechos, capítulo 11, es que los apóstoles y muchos cristianos judíos recién ahí entendieron que también a los gentiles Dios les dio arrepentimiento. ¿Se acuerdan en la conversión de Cornelio? ¿Sí? Sin embargo, la Biblia allá en Génesis capítulo 12 ya dijo, Dios estableció con el pacto con Abraham cuando le dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en Gálatas capítulo 3, versos 8 al 9 también decía que la salvación era también para los gentiles. Es decir, la salvación era para toda clase de personas. Y la obra de Dios incluye a todos, no a un grupo especial. Y esto también nos muestra a nosotros
que Cristo no se guiaba en ese sentido por las normas sociales como algo más importante. Él irrumpía justamente en todo lo que sea anormal para esa época. Imagínense que comía con pecadores, dice, y publicanos. Eso era inaceptable para los judíos religiosos de la época. Sin embargo, Cristo vino a buscar, vino a hablar con esta mujer, vino a hablar con esta mujer que era inmoral y vino, como estuvimos estudiando la semana pasada, no vino para juzgarle a ella, vino por amor a ella y para salvarle a esta mujer. Dicho esto, vemos el verso 28. Verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. En la oración, en el idioma original, la primera palabra que aparece es dejó. Dejó entonces su cántaro. Era algo radical, era algo decisivo, con convicción. Ella deja su cántaro y hace tres cosas. Si observamos el texto, vemos que esta mujer dice que dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dio testimonio acerca de Jesús. Pero también quisiera mostrarle lo siguiente. Cuando habla la palabra ahí, entonces, también. ¿Se acuerdan que Jesús está hablando con la mujer samaritana? Llegó al punto de que Cristo se le revela a él. Dice, yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. Y esta mujer, sucedió algo con ella. Algo que tomó una decisión drástica, algo impactante en su vida, algo que cambió radicalmente, algo en ella, y empezó a hacer algo, automáticamente. Y la soberanía de Dios se ve aquí. Si los apóstoles llegaban antes, capaz que iban a interrumpir, no sabemos qué iban a hacer. Pero el Señor controla el tiempo. Dios es soberano y controla absolutamente todo. Y acá vemos que esta mujer, dice, dejó su cántaro, se fue a la ciudad, dio testimonio de Jesús. Algo evidentemente pasó con esta mujer. Algo radical sucedió en su vida que cambió todo. Estas acciones inmediatas después de la conversación con el Señor. Y de manera sorprendente, a quien va y le cuenta, ¿a quiénes se va y le cuenta? ¿A quiénes, hermanos? Según el texto. A los hombres de la ciudad. Y les pregunto, ¿esta es la misma mujer que por vergüenza venía a esa hora a sacar agua para no encontrarse con personas, porque él sabía lo que otros pensaban de ella? ¿Dónde quedó la vergüenza? ¿Dónde se fue la vergüenza? Ella no quería cruzarse con nadie para ir a sacar agua, imagínense. Se iba a una hora específica donde nadie se iba para no encontrarse con nadie por la vergüenza. ¿Por qué esta mujer ya no se esconde? ¿Por qué ya no hay vergüenza? Cuando la mujer samaritana regresa a la ciudad, regresa transformada, nacida de nuevo. Ahora es una hija de Dios. ¿Qué decía Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Su prioridad, su deseo de esta mujer es que otros tengan un encuentro con Cristo. Con valentía, no con vergüenza, se dirige a los de su ciudad y dirige a las personas hacia Cristo, la única fuente de agua viva, y les invita diciendo, verso 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Acá de manera imperativa se va la mujer a decir. Ella no se va con miedo.
Elías se va con total convicción y le dice, vengan. Le está exigiendo a esta gente, vengan a ver. Es importante lo que les quiero mostrar. Esta mujer va a dar un mensaje con total convicción. La frase que nos dice aquí, todo cuanto he hecho. La palabra todo significa uno por uno individualmente. Y la palabra cuánto, me dijo todo cuanto he hecho, se refiere a tanto como. O sea, es decir, rastreó toda su vida, uno por uno. Ahora esta mujer está reconociendo que lo que Jesús le dijo era mentira o era verdad. Era verdad. ¿Se acuerdan en la conversación en los versículos anteriores? Cuando Jesús le dice, cierto, vos tuviste 5 maridos, pero ahora estás en adulterio. Enseguida ella le cambia la conversación. Y le dice, parece que vos sos profeta. Acá se tiene que adorar en esto y lo otro. Cambió, desvió la atención. Acá no desvía la atención. Acá reconoce. Es cierto lo que este hombre me dijo. Absolutamente todo lo que me dijo es cierto. ¿Qué demuestra esta acción? Demuestra convicción de pecado. Demuestra convicción de pecado. Evidentemente, ella bebió el agua viva. Es decir, ella creyó en Cristo. Y te quiero mostrar esto. Volvé a los versículos 25 al 26. ¿Qué decía el versículo 25? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, ¿qué iba a hacer este hombre? ¿Qué iba a hacer el Mesías? Le iba a declarar todo, todas las cosas. Y ahí Jesús hace algo que con Nicodemo hizo, con muy poca gente. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Y qué dice la mujer después? Él me dijo todo cuanto he hecho. ¿Entiende que acá pasó algo, hermano? ¿Entiende que el encuentro que hubo en este lugar histórico, hay conversión? Esta mujer despertó. Esta mujer tiene vida espiritual. Esta mujer, hay un cambio adentro, imparable, que tiene gozo. Esta mujer no se va triste, se va con una convicción total a declarar y a mostrarle a otros sobre Cristo. Quiere que otros conozcan a Cristo. Quiere que otros se salven. Y solo un dato interesante. No podemos comprobar. La iglesia tradicional le otorga el nombre a esta mujer samaritana Fotini. Fotini significa la iluminada. Y se cree que ella fue martirizada por Nerón por su fe. Si ustedes se fijan, esta es la mujer evangelista que vemos en este evangelio. Esta es la primera mujer que va, corre y ¿qué hace? Predica, testifica. Entró en la labor de Dios, entró en la obra de Dios. Enseguida forma parte de la obra de Dios de salvación de otras personas. Pero atiendan también el contraste que el apóstol Juan nos muestra en ese texto. ¿Qué dice el verso que estamos leyendo, el 29? Mira tu Biblia. Dice así: vengan y vean a un ántropo, dice, a un ser humano. Vengan y vean a un ser humano, pero un ser humano que me ha dicho todo. Es un ser humano, pero sin embargo tiene conocimiento más que humano.
¿Cuál era el propósito de Juan? El propósito de Juan para este libro, para este evangelio, es que conozcas a Jesús y creas que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, que Él era Dios hecho hombre, no cualquier hombre. Jesús es Dios totalmente y totalmente hombre. Y es interesante que Juan usa doble sentido acá en su carta. Ya hemos visto eso en exposiciones anteriores. Y es exactamente lo que esta mujer creyó. Reconoce a Jesús como un ser humano, pero que también es Dios. Porque ella dice, me ha dicho todo cuanto he hecho. Está haciendo notar un conocimiento que no es superficial, que nadie, ningún mago, ningún embustero, cosas que hay muchos hoy, ningún pseudo profeta de hoy que te dice el 16 de febrero, que googleó o alguien le dio información. No es información de curandero esto. Esto es información divina, porque solo Dios conoce exactamente el corazón de las personas. Dios sabe exactamente cada rincón de nuestro ser. Cada oscuro secreto que el ser humano tiene, para Dios está, dice, desnudo ante los ojos de aquel ante quien vamos a dar cuenta. Ningún ser humano llega a este tipo de conocimiento sobre otra persona, porque es un conocimiento que solo Dios posee. Este es el mismo conocimiento que se expresó en el capítulo 1 con Natanael, ¿se acuerdan? Cuando a Natanael, Cristo se va, le dice a él, le ve a Natanael venir hacia él, y él le dice, este es un hombre verdadero, un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Imagínense lo que Cristo dijo. Entonces Natanael le dice, ¿cómo me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y esa declaración que hizo con Natanael, Rabí, tú eres el Cristo, el Rey de Israel. Imagínense, por una declaración así, porque está entendiendo que Cristo sabía mucho más que cualquier ser humano. No era alguien común. Él era Dios ante quien uno debe rendirse, ante quien nosotros no podemos fingir. Él nos conoce exactamente. Y tal fue el impacto ante este conocimiento mostrado por Cristo en esta mujer, que esta mujer ya no desvía la atención de su pecado, sino que reconoce que Jesús dice la verdad, tuvo convicción de pecado, fue salva. Su pasado, ¿dónde quedó, hermano? En el pasado. Ya es historia. Ya quedó en el pasado. Ya no se escondía de la gente, sino que con valentía se va y declara que conoció a alguien que le dijo todo su pasado y que cambió su pasado. Su presente es diferente y un presente para siempre. La mujer samaritana por la fe recibió el perdón de sus pecados. Jesús se reveló a ella como su suficiente Salvador. Y Jesús se revela a las personas de esa manera. Porque tu necesidad es de perdón de tus pecados. Esa es la necesidad que el ser humano tiene. Hermanos y amigos, Dios nos conoce exactamente quiénes somos, cómo vivimos, cada acción y la intención detrás de cada acción que realizamos en nuestro diario vivir. Él nos hizo a nosotros y solo Él conoce a cada uno de nosotros. Cada uno, cada ser humano. Si alguna vez leíste el libro El progreso del peregrino, ¿qué llevaba el peregrino en su espalda? ¿Qué llevaba? Una carga, que podríamos nosotros decir una mochila pesada. Tu hijo se va al colegio y a alguno le desvía la columna por todo lo que le pide, ¿verdad? Y una cosa de loco. Y si un compañero ahí le pone piedra, así que otra cosa, otra historia. Alguno de ustedes habrá hecho alguna vez eso, ¿verdad? Por
tentarle al amigo, ¿verdad? Al compañero. Pero hermanos, todo ser humano tiene una mochila pesada. Esa mochila pesada es su pecado, que le persigue. Y el ser humano, ¿qué hace? Pone fachada, que él es moralista, trata de cubrir eso. No quiere que se exponga, no quiere que se conozca su corazón, porque tiene cosas escandalosas que si la gente lo supiera se alejaría de él, sentiría vergüenza. Sin embargo, suprime, pero sufre el ser humano y busca distracciones para desviar la atención. A tal punto que la Biblia dice que es mejor estar en casa de luto. Es mejor que una persona esté en un velorio que esté de farra, dice, que esté en fiesta en fiesta. ¿Por qué? Porque el que está en un velorio se va a dar cuenta, va a frenar y se va a dar cuenta que alguna vez va a estar ahí de esa manera en un cajón frío y que se la va a enterrar. Pero suprime farra de farra en farra. Diversión, diversión, diversión. Pero su pecado está ahí, agobiante, está sufriendo, pero quiere ignorar, añade más cosas. Esa carga pesada, difícil de llevar, angustiante, solo Cristo puede quitar. Solo Él puede aligerar esa carga. Y Él lo hizo. Dice la Biblia que Él cargó, el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todas nuestras mochilas puso en Jesús en la cruz. Y Él nos libera de eso. Y es ahí recién que un ser humano de verdad va a experimentar paz, va a experimentar gozo y la realización que tanto se pregona. Solo en Cristo hay eso. Porque solo en Cristo hay perdón de todos tus pecados. No importa cuántos ni qué tan feos hayan sido. Cristo no le dice a la mujer, vos, tu vida fue un desastre, ya no hay posibilidad para vos. Vos ya no tenés arreglo, ya soy incorregible. Cristo no le dijo eso. Cristo le mira, le ama, le perdona. Ese es nuestro Señor, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tampoco nosotros, hermanos, estamos para condenar a nadie. Nosotros entramos en la labor de que Dios quiere salvar a las personas, a toda clase de personas, a las prostitutas, al drogadicto, al moralista, a quien sea, al ateo. Él vino para salvarle a ellos también. Cuando la mujer samaritana regresa a la ciudad, regresa transformada, nació de nuevo, el Espíritu Santo hizo la obra, le despertó a la vida espiritual y ahora se va y proclama a Cristo con convicción. Mostró fe verdadera, admitió su pecado, creyó en Jesús como su Mesías. Luego, ¿qué hace? Da testimonio. Ella ya no excusa nada. Hermanos, el gozo indescriptible de conocer a Cristo verdaderamente, el gozo de la liberación del pecado sobre uno, nos llena de paz y descanso. La gente no se quiere morir, ¿verdad? Porque sabe qué hizo. La gente en su lecho de muerte sufre más, porque sabe que se está yendo. Y tiene miedo. Pero el creyente ya no tiene miedo. ¿Por qué el creyente no tiene miedo? ¿Cuál es el motivo? Es el agua viva, es Cristo. Cristo es el que nos lleva por el valle de sombra de muerte. El que nos guiará más allá de la muerte, como dice la Escritura. Estamos en Cristo y estamos seguros. Y pregunta a ella, ¿no será este el Cristo? La respuesta afirmativa, ¿qué es? Únicamente Él puede ser el Cristo, el Hijo de Dios. Otra cosa para observar, hermanos, es interesante que el testimonio de ella, ¿creen ustedes
que con todo su antecedente, y se va y le dice a los hombres de la ciudad que le conocen, ¿creen ustedes que su testimonio es creíble? ¿Sería creíble? Evidentemente que no. ¿Quién te va a creer? ¿Se acuerdan cuando Pablo fue salvo en camino a Damasco? ¿Qué iba a hacer él? Iba para matar cristianos, a perseguir cristianos. El Señor le salva y le dice, andate junto a Ananías. Él está orando. Andate junto a Ananías, él te va a imponer las manos y vas a ver de vuelta. Yo no me imagino a Ananías, ¿verdad? Porque todos ya le conocían a él, que él era un asesino. Y la gente, los primeros cristianos, ¿qué hacían? Por fin Pablo se convirtió. No, tenían miedo, tenían sus dudas, porque él está viniendo para matarnos. Y en el camino se convierte. ¿Y ahora qué tenemos que hacer nosotros? ¿Creerle? ¿Será una trampa? Y el Señor confirma, en esa época confirmó, no, Él ya es nuestro. Y le vamos a enseñar cuánto va a sufrir por el Evangelio. Luego, después de un tiempo, cuando se fue a Jerusalén, revuelo, más miedo. Encima está en su PC ahí, donde tiene más autoridad, pero ahora Pablo ya está siendo perseguido. Lo que estoy diciendo es, son testimonios que no es tan creíble. Pero, ¿qué despertó la fe en esto? ¿Por qué estos hombres van a tomar esta decisión en el versículo 30 de hacerle caso a esta mujer e ir y ver a Jesús? El testimonio de ella era cuestionable, es improbable, como que un drogadicto te diga, andate allá porque hay un peligro y déjame en tu casa, yo voy a quedar a cuidar tu casa. ¿Y qué le va a decir? No, ahora yo soy cristiano, te va a decir. ¿Le vas a creer? ¿Verdad que no? Difícil. Pero esta es la situación aquí. Entonces, pero esta mujer ya no hace caso de eso. Porque ella sin temor va a ir a declararle a ellos su vida. El creyente, hermano, ya no tiene temor de decir, yo era un asesino, yo era un delincuente, yo era ladrón, yo era promiscuo, yo era adúltero, yo era esto y lo otro y lo otro. Era. El creyente no tiene temor. El que no es creyente finge. El que no es creyente no reconoce su maldad. Pero el creyente no disfruta decir, ni le da valentía, no le llena de orgullo decir, yo era esto. Pero sí te puede decir con convicción, yo era esto, pero Dios me perdona. Yo ya no soy esto. Pablo llevó esto mucho tiempo en su mente, decía, yo soy indigno. ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia del Señor. Mucho tiempo. Y nosotros tenemos a veces esas cargas. Entendemos, vemos, no nos enorgullece nuestro pecado. Pero no tenemos problema de decirle a otros, porque ya fueron perdonados. Así que no tengas temor de dar testimonio. Si vos eras el borracho del barrio, eras el borracho del barrio. ¿Se entiende, hermano? Era. Da testimonio, sin temor, pero da testimonio convincente de un cambio verdadero. Yo era el borracho, pero soy todavía borracho, pero crean en Cristo. No funciona eso. No funciona así. Nosotros tenemos que cumplir la voluntad del Padre al evangelizar a los perdidos. ¿Qué hace esta mujer? Lleva a los perdidos hacia Cristo. Hacia Él hay que llevar. La obra de salvación es de Dios. Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. La respuesta de los samaritanos es sorprendente y humanamente improbable. A juzgar de quién es el que está dando el aviso, quién da el testimonio. Pero también nos muestra una verdad que Juan va a afirmar más adelante. Juan va a decir, ninguno
puede venir a mí si el Padre no le trajera. Lo que quiero que veas y no saque de tu vista, la salvación de todo creyente es trinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en nuestra salvación. No es que el Padre solito nos salva sin que los otros estén ahí involucrados. No, los tres están involucrados. Cuando una persona despierta a la fe, no está solo. El Espíritu Santo sí o sí está obrando en él. No hay forma de que alguien se salve sin la obra del Espíritu Santo de hacernos nacer de nuevo. Y esto es lo que vemos aquí en estos textos. ¿Por qué? Acá hay dos verbos. Dice, salieron de la ciudad y vinieron a él. Es interesante que la segunda palabra, vinieron, en nuestra traducción parece que es que está en modo activo. ¿Se entiende? Parece que ellos, por su cuenta, vamos nosotros, como que ellos están tomando la acción por su propia cuenta. Pero resulta ser que este verbo está en modo pasivo. No es activo, sino pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Ellos están siendo atraídos a Cristo. Por eso les dije que es improbable que por el testimonio de esta mujer que todo su barrio le conoce, que ellos tomen una decisión tan segura, drástica también, con convicción de ir y ver, ir junto a Jesús. No es normal eso. Así como a algún pariente probablemente vos le decís, es importante que conozcas a Cristo. Sí, otro día. No hay forma. Te va a ignorar. Le va a resbalar lo que vos decís. Por más que le muestre el amor, el afecto y le digas con claridad su situación real, no le interesa. Pero otros que vos les hablas y se prende, impresionante, agarra y se va, responde. Es porque el Espíritu Santo está orando en esa persona. No hay otra forma. Nadie viene a Cristo por su propia cuenta. ¿Por qué? La Biblia declara, todos se desvían. Nadie busca a Dios. Y sin embargo, Dios sí nos busca. Sí, Dios te busca. Por eso estás hoy en esta mañana. O por lo menos probablemente tus padres te obligaron para venir aquí. Y agradecerle por eso. No hay otro lugar. En tu casa no vas a encontrar salvación. Probablemente vas a estar haciendo cualquier estupidez que no sirve para nada, terrenal, infructuoso, distraído, pero acá podés escuchar palabras de salvación. Entonces, vinieron, dice, por la acción del Señor, como resultado del testimonio de esta mujer, estos hombres vinieron a Cristo. Y recuerden el mensaje que dio. ¿Qué mensaje dio esta mujer? Me dijo todo lo que he hecho. Fue suficiente. Ese fue el testimonio. Cortito, ¿verdad? Fue suficiente. Fue cortito. Hermanos, este es el llamado irresistible de Dios. El mensajero que hace, solo entrega el mensaje. Nosotros somos mensajeros. Nosotros no le salvamos a nadie. Nuestra responsabilidad es entregar el mensaje tal cual a nosotros se nos entregó en la palabra de Dios. Nada más, nada que añadirle, no hacerle más atractivo. No, es el mensaje tal cual que nos dijo, que nos da la palabra de Dios. No es nuestra responsabilidad convertir o que las personas crean en el mensaje. Esa es la obra soberana de Dios. El Espíritu Santo es que despierta la conciencia de las personas y le hace ver su pecado y la santidad de Dios para arrepentirse. Es obra del Espíritu Santo en la conversión de las personas. Y es interesante que es junto a Cristo que hay que venir para ser salvo. No es hacer penitencia, no es voy a cambiar primero. No, uno se va a Cristo tal cual es, así como sos. Llevamos a la persona a decir, no me quiere, me voy a ir a tu iglesia, pero
voy a cambiar primero, voy a dejar esto y lo otro. Bueno, mucha suerte, ¿verdad? Es imposible, no funciona así. Me voy a curar primero y después me voy al hospital. Me voy a consultar después, pero me voy a curar primero en casa. No tiene lógica eso. Así tal cual estás, así como estás, clamarle al Señor. Y Él es amplio en perdonar y Él salva. ¿Hacia dónde le dirige la mujer samaritana a estos hombres? Hacia Cristo. Hacia ahí le dirigimos. No le decimos a la gente, vamos a la iglesia para que tu vida cambie, para que tu negocio prospere, para que te cures de esa enfermedad. No es ese el motivo. El motivo por que vos venís acá debe ser Cristo. Si es otro motivo, estás fuera de lugar. Acá no tenemos otra cosa que Cristo. Cristo es suficiente. Si venís para que prosperes en algo, que te cure de una enfermedad o que tu familia esto y lo otro, afuera hay gente que hace probablemente economistas, que te va a ayudar en los negocios. Acá no. Acá Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es más importante. Tu alma es más importante. Por eso, en segundo lugar, nos lleva a la prioridad del creyente, ¿sí? Cumplimos la obra de Dios al presentar a otros a Cristo y al priorizar lo eterno sobre lo temporal. Al priorizar lo eterno sobre lo temporal. Y acá es importante que prestemos mucha atención, hermano, porque este es nuestro problema. Dice el 31, verso 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Ahora bien, en este pequeño encuentro que tienen el Señor y los discípulos, porque acá hay una pausa. ¿Se acuerdan? La primera conversación hay una pausa, la mujer sale, se va a su ciudad, mientras le trae a los hombres para que conozcan a Cristo, en ese entretiempo surge esta conversación de Jesús con sus discípulos. Y ellos hablan del significado de la vida cotidiana. ¿Qué le habla Jesús? Acá hay una conversación de doble sentido. Ellos se preocupan por la comida física y Cristo se preocupa por qué clase de comida. No física, sino espiritual. ¿Se acuerdan en la conversación anterior con la mujer samaritana en el pozo? Jesús le pide agua, ¿verdad? Porque hay una doble intención. Ahí hay una excusa para darle el evangelio. Primero una necesidad física, pero Él lo lleva al plano espiritual. Porque esa es la importancia. Y esta es la prioridad que el Señor nos quiere mostrar a nosotros. Por eso Él les dice, yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Así que cuando mencionan la comida, ¿qué hacen ellos? ¿Será que alguien les trajo? Ellos eran los maduros, los discípulos eran ellos. Estos eran los discípulos. Y la mujer samaritana que apenas sabía el mensaje de salvación, apenas estaba naciendo, ¿qué hace? ¡Pium! A lo importante, salvación. No dijo ella, voy a arreglar mi situación. No se va y predica. En el acto. Entonces el Señor le explica, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Este es el centro de nuestro pasaje. El tema central de nuestro pasaje lo sacamos de aquí. Es la obra de Dios. Cristo vino a cumplir la obra de Dios. En otras palabras, en lo que respecta a Cristo, lo importante para Él no era la bebida ni la bebida temporal. Lo importante para Él era hacer la voluntad de Dios, cumplir su voluntad y llevar a cabo su obra. Esa era la prioridad de Cristo y es tu prioridad y mi prioridad. Esa es la prioridad de todos los creyentes. Dios te tiene en este mundo por esta razón, de que hagas su obra. Verso 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Quién fue el que envió a Jesús? Fue Dios el Padre.
La prioridad de Jesús en todo su ministerio fue la obediencia absoluta. ¿A qué cosa, hermano? A la voluntad del Padre. Él lo declaró muchas veces. Todo cuanto hacía Él, lo hacía para agradar al Padre, para hacer la voluntad del Padre. Y la obra de Dios en este contexto del pasaje es salvación de las personas. La obra de Dios aquí a que se refiere Cristo es la salvación de las personas. Dios estableció salvación para personas. Esa es su obra. Nosotros compartimos el mensaje de salvación a todos. Y Dios en su soberanía, Él eligió que hay personas que van a responder al mensaje. A algunos no le cae la ficha a esto. Piensa que es injusto. Dale a la gente la libertad de elegir y vas a ver si elige a Cristo. No van a elegir a Cristo. No sé por qué motivo estás hoy aquí. Si fuera por tu libre decisión, impulsado por tus propios deseos, ¿estarías en este lugar escuchando esto? No es así. Cristo es el que nos atrae hacia sí mismo. Sin su obra no podemos responder. No queremos. Queremos hacer otras cosas. Pero nosotros no elegimos a quién presentarle. La Biblia establece que Dios hizo elección soberana, pero estableció que la salvación es por medio de la predicación del Evangelio. Y estableció que vos y yo somos responsables de llevar ese Evangelio para que las personas se salven. Nadie se va a salvar automáticamente. Nosotros no elegimos a quién predicar. Predicamos a todos como Cristo hacía. A todos y cada uno. Al que se nos cruce por el camino, hermano. Predicamos a todos. ¿A quién debemos guiar a las personas? Debemos guiar a las personas hacia Cristo. ¿Por qué? Porque es la única manera de tener relación real con Dios el Padre. Cristo es inevitable para la salvación y Cristo es inevitable también para el juicio. El que rechaza a Cristo va a ir a juicio. Va a tener que rendir cuenta por sus pecados él mismo. Cristo es el mensaje, el centro de nuestro mensaje, porque solo a través de Él hay perdón de pecado. Solo a través de Él conocemos y nos relacionamos con el Padre. Por eso debemos fijar nuestro rumbo hacia lo eterno, no a lo temporal, no para el aquí y para el ahora. Hermanos, con lo que voy a decir no significa que está mal, pero nos encantaría tener una casa, 2 casas y 3 casas para asegurar el futuro. ¿Sí o no? Y 4 o 10 terrenitos por ahí para tu jubilación. ¿Está mal de por sí eso? No. Eso no está mal. Pero ese no es el rumbo de nuestra vida. Ni depende de eso. La vida del hombre no depende de los bienes que posee, dice. ¿Cierto? Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos distraemos porque necesitamos. Necesito empastar, necesito amurar, necesito comprar, necesito. Y te distraes en eso. Mientras los perdidos pasan a tu alrededor, por vos, pasan. Y no escuchan el Evangelio. Porque vos necesitas, pues. Nos encantaría a nosotros disfrutar nuestra vida en todo tiempo. Pero nuestro Señor, ¿qué tiene aquí? Tiene unas palabras importantes para nosotros. Él decía, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Esa es la prioridad, hermanos. Lo espiritual es prioritario. No estoy diciendo el espíritu es bueno, la carne es mala. No estoy diciendo filosofía de eso. Solo estoy diciendo que hay prioridades. Imagínate lo siguiente. Tenés tu súper amigo que no conoce al Señor. Y vos disfrutás con él
y vos sos el amigo fiel de una manera increíble, estás con él, pasás mucho tiempo con él, pero no hay evangelio. No te dignaste a decirle que está perdido, que el día en que muera va a ir al infierno. Y ese es el amigo que vos sos. Pero haces muchas cosas, proyectos. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve hacer eso si no hay evangelio? ¿De qué sirve que nuestros hijos sean profesionales, que sean ellos exitosos sin Cristo? ¿De qué sirve perder tu alma, hermano? ¿De qué sirve eso? Hay prioridades. La salvación de las personas es una prioridad para nosotros. Tiene que haber un rumbo fijo en nosotros que es hacia lo eterno. Pensá por un ratito que ese familiar, amigo, hijo, quien sea, que por tu testimonio fiel le entregaste el evangelio y esa persona cree en el evangelio, cree en Cristo. ¿Qué fuiste vos en la vida de esa persona? ¿Qué importancia tuviste y para cuánto tiempo en la vida de esa persona? ¿Qué afectaste de su vida y por cuánto tiempo? Eso es eterno. Por eso la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Es sabio. ¿Qué cosa más importantes hay que una persona que se está yendo rumbo al infierno por la fidelidad de tu predicación ahí, de darle el evangelio, esa persona cambie su destino eterno y que ya esté camino al Señor? Eso no tiene precio. ¿Cuánto le pone a ese? ¿Qué precio le da? ¿Cuánto? No tiene precio. Y eso lo entendieron los misioneros, eso entiende el creyente y es fiel en predicar. En lugares hostiles, en lugares difíciles, se va y entrega el evangelio. Porque eso es eterno. Y Cristo dice, mira lo eterno. Lo de allá es más importante que lo que sucede aquí. Deja de distraerte en este mundo. Porque nuestras prioridades están enfocadas en otro lugar. Es que nos distraemos. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el evangelio? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Sí, viste que yo, ¿verdad? Esa es la excusa. Nos olvidamos de la prioridad, hermano. Nos olvidamos de la prioridad. No es tu trabajo, no es nada de eso. Hay gente que necesita ser salva. La obra de Dios lo demanda. Y no perdamos el foco. Si el Señor viene a edificarte aquí, esta iglesia tiene también el propósito, la iglesia tiene el propósito de presentar el evangelio. Si no hay evangelio, ¿para qué estamos? Mejor si hacemos una discoteca o un almacén más provechoso va a ser. ¿Qué tenemos sin el evangelio? Sin embargo, vos tenés un tesoro precioso en vaso de barro y que las personas necesitan escuchar. Y acá el Señor nos va a mostrar más adelante esta obra de evangelización, el hacer discípulos, es la voluntad de Dios. El Señor nos dejó eso. Y predicar el evangelio, hacer discípulos. Esta es la voluntad, no es una opción, es tu responsabilidad como creyente, debe ser tu prioridad. Cristo dice, no lo digo yo, Cristo está diciendo aquí. Por eso el Señor continúa diciendo, verso 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y el Señor dice, he aquí, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Siega o cosecha es recoger fruto. Eso significa. A veces no distinguimos cosechar y uno piensa que está ahí. Oño, mira, cosechar es recoger. El otro es sembrar la semilla
Y cuando madura todo, vos te vas y quitas eso para que no se pudra y todas esas cuestiones. Ya está listo, ya podés consumir. Eso es cosechar. Solamente para aclarar, porque a veces nuestra mente nos juega una mala pasada, ¿verdad? Entonces, acá el Señor usa dos imperativos. Dice, he aquí, miren, atiendan, deja de distraerte y mirale a las personas con quien vos estás compartiendo tan gratamente. ¿Dónde se va a ir? Mirale a esas personas. Están yendo rumbo al infierno. Mientras vos estás ahí riéndote con él, disfrutando con él, pero silencio. No le hablas del evangelio. O tal vez tenés temor de perder su amistad. Pero perdés su amistad. Pero sé fiel en entregar el mensaje. Que te importe más su alma. Y si te rechaza, ¿qué, hermano? No hay problema. Pero entregale el evangelio. No te calles. El Señor dice, date cuenta que hay personas alrededor, personas que están dispuestas por Dios y que van a responder el mensaje. Esas personas necesitan que alguien les entregue el mensaje del evangelio. Gente va a escuchar el evangelio y gente que va a creer el evangelio. Eso está asegurado. Por eso vale la pena evangelizar, porque el Señor dice, hay gente que va a responder. Él va a traer a las personas por medio de la predicación. Ahora, la referencia de Jesús aquí, cuando le dice, miren el campo, ya está listo, ya está maduro, la cosecha ya está, hay que recoger. Evidentemente son las personas de Samaria, son los samaritanos. El campo en este contexto de Samaria y sus habitantes la cosecha que se tenía que recoger. Las almas, se refiere a las almas que debían ser salvadas. Y hermanos, desde la cruz del Calvario hasta la segunda venida de Cristo es tiempo de cosecha. Todos los días, hoy es tiempo de cosecha, mañana es tiempo de cosechar, hasta que el Señor venga por nosotros, es tiempo de cosechar. Ten en tu mente esto. La gente ya está lista para escuchar el evangelio y creer. Está esperando. Te está esperando, a lo mejor algún familiar, amigo, compañero de colegio, está esperando, va a escuchar el mensaje y se va a salvar. Es tiempo de cosecha, ya es el tiempo, ya está maduro. No tenemos que esperar nada más. No tenemos que esperar nada más. Ya están listos. Vos necesitas afirmar tus prioridades y enfocarte. Y mañana decirle al Señor, Señor, dame una persona. Uno más. Que mañana me dé una oportunidad. Despertate diciéndole al Señor eso. Si vas a cambiar tu prioridad, si vas a obedecer la palabra de Dios. Pero no te sientas mal nomás acá. Sí es cierto, Señor. Lágrima de cocodrilo ese. No, Dios quiere que vos acciones. Que vos hagas algo. Si el Señor te está hablando, hace algo. La gente está esperando. ¿Cómo van a creer si no hay alguien que les predique? No es automático que se van a salvar tus vecinos, tus amigos, tus parientes. Es por la predicación del evangelio. Ahora también el Señor continúa diciendo el 36. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Primero, no hay diferencia entre creyentes, ni pequeño ni grande. Todos estamos autorizados para evangelizar. No, el pastor se tiene que ir a evangelizarle, pues ahí se va a salvar. Nadie se va a salvar ahí. Tu testimonio, sí. Si fulano le predica a fulano, no es así. Vos si sos creyente, abrí tu boca con convicción, da testimonio de Cristo. Y Dios va a usar eso, no a fulano. Si Paul Washer viene acá, él sí, la gente se va a convertir. No es así. No es así. Andate en su país a ver si es así. La gente idealiza nomás, pero la verdad es que vos sos. No te distraigas con los grandes. Michelén,
MacArthur, fulano, mengano. ¿No? En su lugar Dios le usó ahí. Acá sos vos el responsable de tus parientes, no es MacArthur ni Paul Washer, no, vos sos. Y a vos te va a pedir Dios cuenta de por qué te callaste cuando tenías que hablarle a fulano, fulano y fulano. ¿Me entiendes, hermano? Debemos ser testigos creíbles también y fieles. Y predicamos desde la realidad que vivimos. Nosotros no predicamos el Evangelio como si fuera un chisme, sino que predicamos con la presencia con nosotros de a quien anunciamos. Cuando yo presento a alguien a Cristo, a veces la gente no te cree, porque no es cierto en vos. Porque probablemente vos ni solo creyente. Hablar nomás de oído, tocar de oído nomás. No tuviste un encuentro con Cristo. Cuando uno tiene un encuentro con Cristo se ve, hay convicción, habla de otra manera. Y vos podés memorizar todos los métodos de evangelismo que quieras. Las 4 leyes espirituales, las 10, no sé qué cosa, los 20 esto. Y la gente se va y repite como lorito eso. Pero no le hace cosquilla a nadie. Porque no es cierto. Estás chismeando nomás. Esa no es tu verdad. Por eso no hay impacto en la gente. Porque vos hablas de oído nomás, no tuviste un encuentro con Cristo. Porque si tuviste un encuentro con Cristo, ibas a hacer lo mismo que la mujer samaritana. Ibas a hablar con esa convicción. Y a veces nos falta eso, hermano. Analizar tu vida. ¿Por qué no estás evangelizando? A lo mejor están en malos hábitos. Que eso te quita autoridad. No puedes testificarle a alguien con limpia conciencia. Por eso es importante que nosotros, que nos limpiemos, busquemos al Señor, estemos en contacto con el Señor y evangelicemos. Con seguridad, con convicción. La gente memoriza nomás a veces métodos. Y en los métodos no hay salvación. ¿Se entiende, hermano? Está mal que uno memorice versos para testificar. No está mal eso. Entonces, ¿por qué no ponemos por Facebook nomás ya y ya descansamos nosotros? Y le enviamos mensaje grupal al mundo y el Evangelio no es así. Eso está disponible en Google, ¿verdad? No, necesita que vos le hables con convicción y con conocimiento de causa. Necesita que vos le hables desde el fondo de tu corazón, desde tu realidad, desde tu realidad. Y otra cosa aquí, para enfatizar, todos somos producto de la actividad misionera de alguien. ¿Quién de ustedes puede decir, a mí nadie me predicó, ni un folleto, ni siquiera tuve que leer la Biblia, solito? Un día dije, Cristo es Dios, Él es mi Salvador y mi Señor. ¿Quién? ¿O quién de ustedes cuando alguien se iba a tu casa para invitarte a la iglesia, te escondías? Ese sí puede haber ya entre nosotros. ¿Sí? Que te va a su casa y te dice, sí, vení para tal hora. Te va a tal hora, desaparecido en acción, ¿verdad? Pero alguien fue fiel. Alguien fue fiel en tu vida, ¿o no? ¿Creíste el Evangelio porque sí? ¿O porque alguien fue fiel y te mostró el Evangelio? Invirtió tiempo en vos, te habló del Evangelio 1.000.000 de veces probablemente, y después ahí cayó la ficha. ¿Recordás quién fue esa persona? No, a mí Pablo directo me testificó. No hay eso. Cristo se me presentó a las 12 de la noche. Satanás ese es, porque Cristo no hace eso. Y a lo mejor un evangelio falso. Pero si estás aquí y si estás en la fe, fue porque alguien fue fiel y te entregó el mensaje. Nos recordamos, hermano, a veces. Es importante que recuerdes a quién Dios usó para llegar a tu corazón pervertido, duro, indiferente, y Dios irrumpió. ¿Quién fue esa persona fiel? Quizás fue tu mamá, tu papá, un amigo, un hermano fiel, pero todos nosotros estamos en deuda con alguien por la salvación que hemos recibido. ¿Sí o no?
todos nosotros. Tal vez estuviste en una iglesia que no era de sana doctrina, pero alguien te predicó el Evangelio. Y está genial eso. Dios salva también ahí, en su misericordia a los suyos. De repente alguien ahí, un falso profeta, se le antojó a él decir leer el versículo ese día, y el Señor usó ahí, ¡pum!, despertó tu mente. Increíble, el Señor hace eso. El Señor salva. 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Aquí el contexto también hay que respetar, y probablemente era Juan el Bautista o tal vez los profetas antiguos de esa época, pero inmediatamente Juan el Bautista y Cristo. Es Cristo que entra en esa labor, está ahí sembrando, y los discípulos ahora tienen que recoger ese fruto. Hermanos, lo más difícil ya fue hecho. Lo más difícil ya fue hecho. ¿Sabían ustedes que en los 50 hasta los 80 probablemente a los evangélicos se les tiraba cascotes? No sé si alguien recuerda eso. Cuando se iba a predicar, que no era normal. No te decían, si entra, querés agua, jugo, ¿qué te servimos, patrón? No te dicen nada de eso. Iglesia de evangelio tuya. Se le odiaba, se le veía como demonio. Esto hay que evitar. ¿Y qué hacía la gente? Y que de 2000 años después agarraban piedra, ¿verdad? ¿Le suena familiar eso? Y cascoteaban iglesias, a creyentes, a predicadores. Y son fieles, fueron fieles. Y nosotros somos el resultado de ellos. Porque alguien pasó penurias, nosotros somos. Que hoy te sientes acá y leas tu Biblia, esa Biblia chorrea sangre. Pero vos no sabes, probablemente. Esa Biblia que esté en tu idioma, chorrea sangre de gente. Porque fueron fieles, fueron martirizados por entregarnos su palabra. Para que hoy entiendan. Y en guaraní tenemos nosotros la escritura hoy. En el idioma que sea. No hay excusas. Pero alguien pagó un precio. Nosotros lo que hacemos es entrar en esa labor. Y a lo mejor ya no nos toca a nosotros pasar penurias así, solo evangelizar y dar el mensaje a otros. No sabemos más adelante qué va a pasar con nosotros. Si se nos va a perseguir o no, probablemente sí, pero no importa. Y vamos a ser fieles. Entonces, hermanos, nosotros nos encargamos de recoger los frutos maduros. Otros fueron los que sacrificaron sus vidas para que el Evangelio llegue a nosotros. Otros pasaron penurias, rechazos, sufrimientos, muerte, para que hoy vos conozcas el Evangelio. A nosotros nos toca la tarea fácil, si podemos decir, de proclamar el Evangelio. Hace 3 semanas, un grupo de hermanos en Uzbekistán están en un campamento y aparece la policía y registran nombres. Cuando regresan a volver al culto normal, la policía cae de nuevo a la iglesia y filma quiénes están y toma notas, nombre por nombre. Y ahora tienen que pagar una multa de $5,000, que para ellos es impagable, es un lugar donde no hay plata, y a riesgo de que se le aprecie. Hoy, no es hace 2000 años, hoy es. Alguien está pagando el precio otro lado. Yo creo, esta es mi convicción personal, nosotros estamos demasiado relajados, de verdad. Y yo creo que sería una bendición que Dios envíe algo así por acá. Primero, para que se vea quiénes son realmente, que no sabemos si van a seguir estando la mayoría, o si la mitad nomás ya no congregamos, no hay problema, porque esos son los genuinos.
Yo no sé si está dispuesto a pasar eso. Pensar que porque puede ser. No, no es para meterte miedo, pero puede ser o no. Sí puede ser. Entonces, alguien ya pasó un precio alto con la muerte. Tenemos ejemplos y nosotros también debemos estar dispuestos. El Señor ya completó la obra de salvación. Yo solo tengo que proclamar. Para terminar, hermano, el tercer punto. Necesitamos instruir en la palabra de Dios. Y muchos de los samaritanos, verso 39, de aquella ciudad, creyeron por la palabra en él, dice, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Vemos que Dios salva, ¿cómo? Por medio de la predicación de qué cosa? Del Evangelio, no de otra cosa. 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Y qué hace el Señor? Uno dice, y se quedó, está bien, genial. No, no es así. Esto es una nota importante. Cristo, 2 días de su vida, de estos 3 años y medio de ministerio, 2 días les dedicó a ellos. ¿Por qué razón? Porque había gente que tenía que ser salvo. Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Él está enfocado en la obra de Dios. Entonces se queda 2 días más con ellos porque había personas que necesitaban ser salvos. ¿Qué le dice el Señor a Pablo cuando estaba en Corintio, en Hechos? Le dice, no tengas miedo, predica, porque acá tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Se entiende? A veces insistimos, estamos ahí, el Señor nos llama y predicáis. Predicáis. Alguien va a responder, alguien va a ser salvo. 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Hermanos, no solo de los judíos, porque la salvación no es de los judíos, dice la Escritura, sino también de los gentiles. Además, el lector de Juan le habrá impactado de que a samaritanos también Dios les salva. Y no solo eso, el Hijo de Dios estuvo con samaritanos. No el apóstol Pablo ni Pedro. Cristo estuvo con esta gente despreciado por los judíos. Cristo estuvo con ellos, nada más y nada menos. Y decían a la mujer, verso 42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? Parece ser, da a entender en nuestra lectura de que están despreciando a la mujer samaritana. Parece, pero no es lo que dice el texto. El texto muestra otra cosa. No están despreciando el testimonio de la mujer porque ellos fueron salvos por el testimonio de la mujer. Eso la Biblia ya declara en los versículos anteriores, porque por medio de este corto testimonio ellos fueron salvos. Lo que están diciendo es, ¿cuántos días se quedaron con Cristo? 2 días. La mujer vino así, allá hay un hombre, me dijo todo lo que yo hice, ¿verdad? Cortito, un mensaje cortito. Así como pasa con nosotros. Uno se salva, conoce el Evangelio y wow, todo es nuevo. Y es interesante cuando uno se encuentra con uno de ellos, ¿verdad? Y vos le mostrás un versículo que sí, ya, conocidísimo. Y te dice, mira lo que encontré acá, te dice. ¡Wow! Se sorprende por ese versículo. Y vos ahí te arrepentí mientras tanto, ¿verdad? Pues decir, yo perdí la capacidad de asombrarme, qué sé yo, ¿verdad? Y ves la asombro de esas personas, porque están comiendo rapidísimo. Tienen hambre de la palabra de Dios y conocen y parece cosas sencillas y crecen en su conocimiento. Eso es lo que está pasando aquí. Ellos fueron salvos, le están escuchando al Señor en vivo y en directo. Yo no creo que son como nosotros de 1 hora ya de la predicación. Me quiero ir ya. Ellos se quedaban con el Señor.
Si ustedes leyeron a Hechos esta semana, alguien se cayó porque Pablo predicó toda la noche, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer un altillo y vamos a probar si funciona también eso. Nos cansamos, che. Pero el Señor estaba con ellos 2 días. Me imagino que no le hicieron descansar al Señor. Yo me imagino. Yo por lo menos no le voy a hacer descansar, pero ellos tampoco probablemente. Y todo lo que el Señor le habrá enseñado por medio de la palabra de Dios, afirmar su fe. Por eso es que ellos dicen después, no solo creemos por tu testimonio corto, ahora nosotros le escuchamos más extensamente y dice, hemos oído y ahora entendemos mucho más. ¿Entienden, hermano? Estamos entendiendo mucho más. Acá hay un crecimiento, evidentemente Cristo está hablando con ellos, pero hay una progresión. El creyente debe crecer en su fe. Dios no bendice ignorancia. A Dios no le gustan los simples ni los ignorantes, sino los que conocen su palabra y los que conocen mucho. Así que, hermanos, solo para apuntalar esto, Dios está obrando, está trabajando. Dios nos involucra a nosotros en su obra. Y ese es un privilegio que no lo merecemos. Y probablemente Dios te involucra de una manera más específica en una iglesia. Eso no sé cómo llamarle. No sé qué privilegio ese. Pero está bien. Dios quiere. Y Dios hace eso. Es un privilegio que nosotros estamos en esa labor. Y vos sos responsable, cada uno de ustedes responsables de trabajar en esta obra. Y no digan, en la iglesia no hay nada para hacer. Eso es historia. Que a ninguno se le ocurra decir eso porque eso no es cierto. Cuando vos vengas y vos sabes que ahí no me da oportunidad, a las mujeres no le dan para predicar y no le vamos luego a dar. Acá por lo menos no hay posibilidad. Ni uno en 1.000.000 no hay. No hay posibilidad. Pero hermana, tus hijos, tus parientes, vecinos, vecinas, y después ahí, esa es la obra de Dios. Esa es la obra que nosotros debemos empujarnos todo para entrar, hermano. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra que tiene recompensa. Así que estamos en esa labor. Como iglesia, ruego al Señor que quebrante tu corazón y que vos comprendas. Es tu responsabilidad. Hoy es tu responsabilidad y mañana pedirle al Señor que te despierte, que te ayude a mirar, a alzar los ojos, a dejar las cosas, las distracciones. Déjalo. Hay cosas más importantes. Primero porque no sabes cuánto tiempo más vas a vivir en este mundo. Cuánto tiempo más puedes ser útil al Señor. Pero mientras estás, no importa la edad que tengas, todos, si sos creyente, sos útil para Dios. Sos útil y Dios quiere usarte. Y Dios quiere usar tu vida para que otros conozcan el Evangelio. Lo poco que sabes del Señor, sé fiel en entregarle a otros. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra que nos exhorta a entrar en la obra de Dios el Padre, en este privilegio que tenemos de llevar tu Evangelio y que personas sean salvas. Señor, ayúdanos a asimilar esta verdad y el privilegio y la responsabilidad que tenemos en esta obra. Que todos estamos en tu obra, Señor. Despiértanos, ayúdanos, Señor, y alza nuestra mirada para ver a este mundo perdido como es realmente. Y llénanos, Señor, de compasión por las almas. Ayúdanos, Señor. Así como tú tuviste compasión de nosotros y tocaste el corazón de los tuyos para que nos predique el Evangelio, nosotros te agradecemos por tu obra en nosotros, Señor. Porque alguien fue fiel en dedicar tiempo y paciencia por nosotros para traernos tu gracia y tu Evangelio. Señor, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones y por esta congregación.
Somos tuyos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.